Elementos de la comunicación. Primero, el emisor. El emisor es el que inicia esa comunicación, pero no es solamente el que la inicia o el que habla, sino también el que genera el mensaje con una intención. El proceso que funge el emisor es un proceso clave, porque el emisor traduce la idea o el pensamiento que es abstracto a un conjunto de signos que son las palabras, los gestos, las imágenes que componen a su vez el mensaje. La habilidad del emisor para codificar de manera clara va a ser vital para establecer la comprensión. Todo mensaje se emite con un propósito, el propósito de informar, persuadir, expresar, ordenar, entre otras, y esta intención guía la forma en la que se estructura el mensaje. Además, el emisor debe elegir un código, idioma, jerga, señales y un canal que sean apropiados para el receptor y el contexto. 2. El receptor. Es quien recibe el mensaje y el que interpreta. También es un proceso activo inverso a la codificación muy importante. El receptor interpreta los signos recibidos y los traduce a ideas o pensamientos para darle sentido. La decodificación exitosa depende de que comparta el mismo código que el emisor. La interpretación del mensaje está fuertemente influenciada por la experiencia, el conocimiento, la cultura y el estado de ánimo del receptor. Dos receptores pueden decodificar el mismo mensaje de manera diferente. Al decodificar y comprender, el receptor está en posición de convertirse en emisor al generar una respuesta a la que llamamos retroalimentación o feedback. 3. El mensaje. Este es el objeto central de la comunicación, aquel contenido que se intercambia. El mensaje tiene un contenido, que es la información en sí, y una forma, que es la estructura o el modo en la que lo vamos a construir y a transmitir. El mensaje no es la idea, sino la representación de una idea mediante símbolos, que pueden ser palabras, números, iconos, y además, gran parte de la comunicación se transmite por mensajes no verbales, gestos, postura, tono de voz, contacto visual, volumen de voz, entre otras, que pueden confirmar, contradecir o complementar el mensaje verbal. 4. El canal. El canal es ese puente, es la conexión física entre el emisor y el receptor. Existe el canal natural versus el canal técnico. El canal natural es el que hace referencia al aire para la voz y la luz para los gestos, mientras que el técnico artificial son todos aquellos dispositivos que utilizamos para comunicarnos, el teléfono, el radio, el internet, el papel impreso, entre otras. La elección del canal va a influir directamente en la velocidad, en la claridad y en la permanencia del mensaje. Por ejemplo, un mensaje formal es mejor hacerlo por escrito, que es un canal físico o técnico, que por un mensaje de texto. 5. El código, que son las reglas compartidas. Este es el sistema operativo que permite que el mensaje sea entendible. Los códigos son síntomas artificiales creados y aceptados por una comunidad, una lengua, un conjunto de señales, y si no se comparte, la comunicación es imposible. También todos estos tipos de códigos usan la palabra, ya sea escrita u oral. Usan también otros signos no lingüísticos como las señales de tráfico, los colores, los símbolos matemáticos, la música, entre otros. 6. El contexto. El contexto proporciona la clave de interpretación para que un mensaje adquiera un significado preciso. Existe el contexto físico, el social cultural y el semántico. En el contexto físico, el lugar y el momento en que ocurre la comunicación. Ejemplo, en una iglesia, en un partido de fútbol, en una casa. El contexto social cultural refiere a las normas, las relaciones, esa jerarquía, esa amistad y todos esos conocimientos culturales compartidos entre los interlocutores. Decir, por ejemplo, es de mala suerte, tiene un significado diferente en culturas diversas. Por último, el contexto semántico es lo que se ha dicho o escrito antes. A menudo es el significado de una palabra o frase que depende del resto del discurso. Ruido. El ruido es el enemigo de la fidelidad del mensaje. Existen 3 tipos de ruidos o bloqueos: el ruido físico, el ruido semántico y el ruido psicológico. El ruido físico hace referencia a las interferencias externas y ambientales durante el proceso comunicativo. Por ejemplo, la música alta, la mala señal de internet, una letra ilegible, etc. El ruido semántico ocurre cuando el emisor utiliza palabras o códigos que el receptor no conoce o interpreta de manera diferente, jerga técnica, extranjerismos, doble sentido, etc. El ruido psicológico es una interferencia interna
como el prejuicio, las emociones fuertes, la distracción o la preocupación. Si el receptor está enojado, puede distorsionar el mensaje que recibe. 8. El feedback, la retroalimentación o verificación. El feedback es lo que transforma la comunicación de un proceso lineal a un proceso circular y dinámico. Su función principal es que el emisor sepa si su mensaje fue recibido e interpretado correctamente. Permite además al emisor ajustar o aclarar el mensaje si se detecta incomprensión, y que se va a manifestar en 4 niveles. Primero, el verbal, cuando decimos entiendo o no entiendo, me queda claro o no me queda claro. El no verbal, que es por ejemplo asentir con la cabeza para significar que se entendió, o simplemente agitarla como una expresión de confusión. El positivo, cuando se indica o se confirma la comprensión, o el negativo, cuando se indica un desacuerdo o la necesidad de adquirir más información. Emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, ruido y retroalimentación. En resumen, la comunicación efectiva ocurre cuando todos estos elementos interactúan con la menor cantidad de ruido posible, asegurando que el mensaje codificado por el emisor sea similar al mensaje decodificado por el receptor dentro del contexto apropiado. El conocimiento y la distinción de los elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, ruido y feedback, es crucial porque permite transformar la interacción de un acto instintivo a una habilidad consciente y estratégica. Identificar el emisor y el receptor facilita la adaptación del código para asegurar una decodificación exitosa, mientras que analizar el contexto y el canal optimiza la entrega del mensaje, permitiendo así diagnosticar la fuente del ruido o la falla y utilizar el feedback o la retroalimentación para verificar la comprensión y corregir la comunicación de manera precisa.